Ok. Ingeniero Marcos, si nos escucha, el teléfono es totalmente suyo, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Fernando. Un saludo a todos los participantes de este webinar, de un nuevo webinar de Marletti, agradeciendo la invitación. Ya habíamos tenido la oportunidad anteriormente de hablar de siliconados, de calcio. Hoy vamos a hablar de un temita un poquito distinto, pero que se entrelaza también con alternativas para la parte de una agricultura cada vez más limpia, más competitiva y sostenible. Yo voy a tener mi video para que tengamos un poquito mejor resolución y le ruego a aquellas personas que tengan micrófonos abiertos que los cerremos, por favor, porque el retorno está siendo bastante molesto. Bien, sin más preámbulo, vamos a hacer esto. Voy a ver, que me deje compartir mi pantalla. Ajá, Dios. Empezamos a tener líos. Bueno, ya. Confírmeme si están viendo mi pantalla, por favor. Ya la tenemos en la visual, ingeniero. Ok, entonces esta va a ser nuestra presentación. Listo. El webinar, pues, se denomina Desinfección de amplio espectro para la agricultura sostenible. El nombre mismo lo dice, pues, vamos a hablar de productos que se utilizan básicamente para control de problemas fitosanitarios y cómo los podemos lograr esto. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? El contenido está basado en hablar un poquito de los derivados de amonio, por qué los derivados de amonio y la transformación en amonios cuaternarios son alternativa, entender un poquito qué es eso de los amonios cuaternarios, porque definitivamente a veces nosotros utilizamos productos sin conocerlo y eso es lo peor que puede haber, porque cuando vamos a indagar cuál es el mecanismo o el modo de acción del producto, nos quedamos cortos en explicar realmente qué es lo que pasa. Entonces vamos a ver un poquito de esto. Los que les guste la química, los invito a gozar un poco de la química. Aquellos que les guste menos la química, invitarlos también a que nos metamos en el tema para entender qué es lo que pasa con los amonios cuaternarios. En su acción específica, tanto en la parte médica, en la parte industrial y en la parte agronómica. Un producto que tiene Marletti, que es Simbo, que es la mezcla de amonio cuaternario con otros productos, cómo es que funciona, para qué sirve, cómo lo podemos utilizar, las experiencias que hay, y finalmente el ingeniero Joseph Acero hablará de la forma de aplicación, básicamente con termonebulización como sustento y apoyo a la utilización del producto. Digamos que eso es lo que vamos a ver en este webinar y finalmente pues preguntas y opiniones del público. Hablemos entonces de las principales formas del nitrógeno. Si vamos a hablar de amonios cuaternarios, debemos saber de dónde proviene un amonio, ¿no? Entonces, en el ambiente, los derivados del amonio están constituidos de la siguiente manera. El amonio es un constituyente orgánico natural, está en la materia orgánica, en todos los organismos, en las células nuestras, las células de los vegetales, de los animales, en la materia orgánica en descomposición. Entonces vamos a encontrar los números de oxidación. Un número de oxidación básicamente está referido a la propiedad que tiene el elemento para formar enlaces covalentes, en este caso con radicales que tengan carga negativa. Entonces ese es el número de oxidación de la materia orgánica, es el NH3, así está en la materia orgánica, formando realmente pues, compuestos amínicos, pero químicamente lo vamos a encontrar como RNH3. De aquí en adelante vamos a encontrar diferentes formas del amonio libre. La forma más reducida del amonio es el amonio, del nitrógeno, perdón, es el amonio. Entonces aparece el amonio como NH4. Como NH4, entonces él tendrá la posibilidad de ser altamente reactivo, de tener la capacidad de enlazarse con otras biomoléculas. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en la planta. Por eso la planta, en su naturaleza de absorción y translocación del amonio, si lo absorbe por la raíz, lo transforma inmediatamente, no lo lleva por el tallo, porque él es proclive a seguir haciendo reacciones. Y en la hoja donde se necesita, pues entonces no va a llegar como la planta lo quiere. Por eso es la transformación que logra hacer la planta a nivel de raíz en aminoácidos y
antes de entrar a la raíz de forma nítrica. Entonces es una de las razones por las cuales también uno dice, bueno, ¿y el amonio qué pasa? ¿Por qué no entra a la planta de forma directa? Es por esa reactividad que tiene, y eso es una ventaja enorme en la industria porque facilita hacer diferentes tipos de compuestos. Esto que tenemos aquí es amoníaco, NH3, con número de oxidación -3. La madre de todos los compuestos, digamos, de los amonios y todo lo que tengamos en fertilizantes amoniacales es el amoníaco. Una empresa, cualquier empresa en el mundo, no solamente de fertilizantes, sino de productos industriales, tiene la posibilidad de fijar amonio del aire, utilizar amonio con gas natural y formar amoníaco, y a partir de amoníaco generar diferentes tipos de sales. Eso en la actualidad cobra mucha relevancia y mucha importancia, porque nosotros vemos, por ejemplo, que se ha disparado el precio de los fertilizantes. Uno dice el precio de los nitrogenados, ahí está por las nubes, la urea no tiene un precio que jamás en la vida habíamos. Eso se debe no solamente a lo que nos cuentan, es que se varó un barco, que hubo un problema de logística, que cosas así. El problema realmente es de materias primas, y es que esta epidemia de COVID en los últimos años hizo que mucha cantidad del amonio que iba para fertilizantes fuera a otro tipo de productos, sobre todo los productos de naturaleza de limpieza, digamos así, para disminuir el problema de COVID a nivel industrial. Entonces, imaginen el mundo trabajando cantidades altísimas de amonio para algo que no se había hecho durante tanto tiempo. Y eso descompensó completamente al resto de la industria, dentro de ella la industria de fertilizantes, y eso ha hecho como parte de la macroeconomía que tengamos esa crisis tan grave que hay. Entonces, mire que nosotros enlazamos muchas cosas y nos vamos a una elemental, el tema del amonio. Entonces, este es el amoníaco. Este es el nitrógeno elemental, el que está en el aire. Tiene número de oxidación 0. Desde luego el nitrógeno del aire es un producto completamente inerte. Entonces, gracias a que es inerte, lo tenemos en altas proporciones en el aire que respiramos. Si fuera reactivo, nos ocasionaría problemas de toxicidad o algún tipo de en la respiración, ¿verdad? El óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero, tiene un número de oxidación +1. Este ya empieza a ser oxidado. Entonces ya pasamos de un nitrógeno reducido a un nitrógeno oxidado, que es el óxido nitroso. El óxido nítrico, que tiene un número de oxidación +2. Y aquí comenzamos a ver unos productos que para nosotros, los que manejamos la agricultura, son comunes, que son los nitritos cargados positivamente y el nitrato, que cargados positivamente, no cargados negativamente con número de oxidación +3, y el nitrato cargado negativamente con número de oxidación +5. Entonces el nitrato es la forma más oxidada del nitrógeno, es un anión, mientras que el amonio es un catión. Entonces esta forma catiónica es la que transforma la industria básicamente para generar entonces el famoso proceso de formar amonios cuaternarios, cuarificación. Entonces, las formas de nitrógeno que nosotros conocemos, hablamos mucho en la industria de la urea, ¿cierto? La urea es una amida. Entonces, es una amida compuesta. Amida compuesta, básicamente dos grupos amino, un grupo carboxilo para formar la amida. Digamos, las plantas no comen urea, ¿no? La urea tiene que transformarse y se transforma básicamente en amonio. Esta es la forma en que las plantas consumen amonio. Miren la conformación química del amonio. Un átomo de nitrógeno con 4 átomos de hidrógeno a su alrededor, formando ángulos de 90 grados. Esta es la molécula elemental del nitrógeno. Esto es muy importante para entender qué pasa después con el amonio. Mientras que el nitrato es una molécula de nitrógeno fuertemente oxidada con 3 átomos de oxígeno y quedando un radical libre. Por eso es que es un anión. Entonces la facilidad de romper estos enlaces es mucho mayor que romper estos enlaces. Mire la conformación del nitrato. Este está oxidado. Digamos que aquí se resguarda el nitrógeno para ser transportado dentro del agua o dentro de sistemas biológicos de alto componente molecular. Entonces la planta trasloca nitratos de la raíz hacia la hoja, no amonio. ¿Esa es una ventaja? Claro que es una ventaja. Porque esto hace entonces que aseguremos el nitrógeno que entra. Nos vamos a quedar con el amonio, porque es la molécula de la cual vamos a hablar en la tarde.
Entonces, ¿qué es la cuaternización? La cuaternización básicamente es la transformación en moléculas, sobre todo la del nitrógeno y lo del amonio, a través del reemplazamiento de esos radicales hidroxilo. Los radicales hidroxilo pueden ser reemplazados totalmente o pueden ser reemplazados una o dos o tres veces. Entonces, de ahí viene el tema de cómo hacer la cuaternización. Entonces, los compuestos de amonio cuaternario vienen por allá desde el siglo XX, principio del siglo XX, donde se empieza a ver la importancia de la transformación de ese producto y el uso que se le da básicamente a nivel de limpieza en la industria. Todos los productos de amonio cuaternario ustedes los van a encontrar como cuates. Y es un grupo de productos que utilizan para diferentes tipos de cosas, incluidos conservantes, tensoactivos, de tratamiento para la curación de la madera, lo que llama la gente a hacer que la madera que esté curada, antifungistáticos y algunos productos que se utilizan incluso para la parte de la medicina, ¿verdad? No solamente se puede hacer transformación de los amonios, también se puede hacer transformación de los fosfatos, o sea, cualquier elemento que permita reemplazarle los iones hidroxilo, los OH, los H o los OH que puedan tener también, pueden entrar a este tipo de proceso. Estoy hablando de los quad, pueden ser muy efectivos para controlar bacterias. De hecho, se empezó a trabajar estos productos para la disminución del problema bacteriano y de la resistencia de bacterias a los antibióticos. Entonces se habla que esto es una alternativa para generar el tema del control de un sistema de rotación de productos para evitar la resistencia antibiótica. Es un lío cada vez mayor, el surgimiento de bacterias fuertes, de las bacterias Monster y de todo este tipo de productos o más bien de variaciones de strike que cada vez uno encuentra en las noticias y que son recurrentes en la parte médica, es precisamente porque les han logrado tener resistencia a los antibióticos. Y pues hay que mirar alternativas que permitan controlar y manejar el problema. De hecho, después se ve que para hongos funcionan también. Funcionan en hongos en hospitales, funcionan en hongos en la industria química, y de ahí se empieza a trabajar en los amonios cuaternarios para disminuir problemas de hongos en la agricultura. Yo me acuerdo hace unos 20, 25 años que empezamos a hablar de amonios cuaternarios. Es una alternativa que se tenía para la desinfección básicamente de zonas de propagación, de bancos de propagación en rosas. Eran menos lavables, eran unos productos que nos ayudaban muchísimo a disminuir la pudrición de estacas cuando nosotros hacíamos propagación por estacas. Hoy en día el tema de la estaca solamente se propaga con patrones, pero en esos tiempos la rosicultura en Colombia creció gracias a la propagación de estacas de las variedades que nos llegaban de Europa. De hecho, pues se pagaban las regalías, no crean que no se pagaba regalías, se pagaba pues cada planta que se tenía y era un lío tener bancos de propagación porque a veces la 80-90% de las plantas se morían por presencia de botritis, por presencia de pitium, por presencia de esclerotinia. Entonces los amonios cuaternarios de ese momento empezaron a dar una mano para el control de las pudriciones. De ahí en adelante se han desarrollado y se han cambiado las estructuras de los amonios que vamos a ver ahora y generando entonces lo que hoy tenemos como amonios cuaternarios de quinta generación. Con el surgimiento del COVID-19 y de todos estos problemas de virus, pues la industria mira alternativas y de ahí salen que no solamente los productos clorados netamente, lo que nosotros ponemos como derivados del cloro, pues sí actúan y ellos pues son desinfectantes, pero los virus son moléculas que no son fáciles de trabajar. Entonces, por eso los amonios cuaternarios se convierten en una alternativa interesante. Las desinfecciones en el mundo para el COVID-19 se hacen con amonios cuaternarios de tercera, cuarta generación, que vamos a ver la diferencia en lo que se usa para este tipo de desinfección con lo que tenemos en la agricultura y por qué. Y ven que eso es lo que refuerza el concepto que uno tiene básicamente de un agente desinfectante. Entonces miren lo que pasa en la estructura del amonio, ¿no? Nosotros tenemos nuestro nitrógeno, esto estaban cargas positivas, los hidrogeniones son reemplazados por una molécula
alifática, de peso molecular medio, otra molécula alifática, otra molécula alifática, o puede ser una molécula aromática. Cuando nosotros hablamos de moléculas aromáticas, hacemos mención a la química del benceno. El benceno, de hecho, es un producto que es muy utilizado en la desinfección normal, pero cada vez más cobra importancia también mirar que los derivados de benceno se acumulan muy fácil en las aguas y pueden ser contaminantes ambientales. Entonces viene la crítica contra el amonio cuaternario, ¿verdad? Pero si son alifáticos los productos, estos son fácilmente descompuestos y no tienen ningún inconveniente. Entonces, por eso viene el concepto de amonios cuaternarios de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta generación. Entonces, la quinta generación va a hacer que estas moléculas que nosotros vemos acá, los R, los grupos R, sean reemplazados realmente por moléculas alifáticas y que tengan biodegradabilidad. Digamos que hacia allá va el tema de los productos de amonio cuaternario quinta generación. Entonces, los quad presentes en miles de productos de limpieza. Ustedes van a ver, entren a una tienda de limpieza y entonces empiezan a ver productos de amonio cuaternario de quinta, de cuarta generación al 2%, al 100%, al 3%. Entonces, de acuerdo a la concentración que tenga, más otros productos diferentes, se emplearán en una u otra opción, de una u otra manera, digámoslo así. Las mezclas son muchísimas, o sea, hay diferentes tipos de mezclas de moléculas de amonios cuaternarios. Y como se usan como desinfectantes, ablandadores, surfactantes, agentes antiestáticos y preservantes de la madera, que era lo que les decía ahora. De hecho, la madera es atacada, la madera tiene componente lígnico y es atacada por ascomicetes y hongos, entonces la va a dañar. Y también es atacada directamente por hongos que atacan, o que mejor, perdónenme, el pleonasmo, que van a atacar la celulosa. Entonces, para disminuir las pérdidas de celulosa se utilizan preservantes. Uno de ellos son amonios cuaternarios. Y en la agricultura los usamos como bactericidas y fungicidas. Es posible que se usen como productos antivirus, sí, pero digamos que en lo que más se ha detallado, en lo que más se ha investigado y donde tenemos mayor fortaleza numérica y de experiencia es en bactericidas y fungicidas. Los quads pertenecen a 4 grupos. Uno va a encontrar 4 grupos desarrollados y clasificados por este par de autores. El grupo 1 son los grupos alquilo o hidroxilo como sustituyentes. Entonces son los amonios cuaternarios que realmente están dentro de los de la quinta generación. El grupo 2 son grupos sustituidos por grupos bencilo. Entonces ya vamos a tener anillos aromáticos en la molécula. Los grupos 3 son sustituidos por di y tricloro, bencil, también son grupos bencilos con cloro, muy utilizados en la desinfección de hospitales. Y el grupo 4, componentes de carga heterocíclica, que hay diferentes tipos de compuestos que normalmente también son mezclas para manejo en industria. Nosotros vamos a trabajar más el grupo 1, que es el que nos interesa como amonios cuaternarios de quinta generación. Bueno, aquí están los radicales alquilo. ¿Qué es un radical alquilo? Es un radical que no alcanza a formar anillo. En la química de los carbohidratos, cualquier carbohidrato que esté por encima de 5 carbonos tiende a formar anillos. Por eso la glucosa, la fructosa y, bueno, los azúcares que uno los encuentra están en forma de anillos en la naturaleza. Los alcoholes que llegan a sus 6 carbonos y tienen grupo alcohólico forman anillos. Entonces, lo que esté por debajo de 6 carbonos se pertenece a los grupos metil, etil, propil, isopropil, terbutil, isecutil. Tienen, mire, menos de 4. A esto se llaman radicales alquilo. Son moléculas cortas. Radicales hidroxilo. Entonces, vamos a hablar todo lo que es un radical, por ejemplo, un alcohol primario, donde un grupo H de una molécula primaria es reemplazada por un grupo H. Entonces, estos son alcoholes que también están presentes en los amonios cuaternarios. Los grupos bencilos son todos estos, todos los que tienen un anillo. Entonces tienen diferentes tipos de composición, ¿cierto? Entonces, la base fundamental de un grupo bencilo es el anillo. Y de ahí en adelante, grupos CH2 que están acompañados de diferentes radicales. Este radical puede ser alquilo, puede ser hidroxilo, lo que sea. Puede estar cargado sin haber sido reemplazado, puede estar reemplazado por un grupo amino, puede estar
reemplazado por diferentes tipos de elementos minerales como yodo, bromo, cloro, en fin. Estos son muy útiles en la desinfección de estructuras en hospitales. Digamos que funcionan muy bien en eso porque son de alto impacto contra las bacterias. Entonces, las primeras generaciones de amonios cuaternarios salen de esto, básicamente. Es un grupo, un anillo, y diferentes tipos de radicales, y en general se caracterizan por un nitrógeno cargado positivamente, enlaces covalentes con tres grupos alquilo y un grupo bencilo. Si ustedes ven aquí, no sé si yo no alcanzo a ver en mi pantalla porque hay una sobrepantallita aquí, no sé, ingeniero Fernando, si la podemos mover. Hay un nitrógeno cargado positivamente y los radicales, estos radicales R, básicamente están compuestos por carbono e hidrógeno. Carbono N, hidrógeno 2N más 1. Ese hidrógeno 2N más 1 es importante. ¿Por qué? Porque es el que le da la característica de tener carga positiva. Y la carga positiva de los amonios cuaternarios es fundamental para reaccionar con las cargas negativas que tienen las estructuras biológicas. Digamos, en la pared celular, en la membrana celular, en las composiciones normales del cuerpo. Entonces son cargas positivas. Esta carga es la que hace que el amonio sea activo. ¿Listos? Por eso la estructura química, que es importante mirarla, determina el desempeño. Lo que decimos es que por estar fuertemente cargados de forma catiónica para poder actuar sobre superficies orgánicas e inorgánicas, los hace supremamente eficientes. Y los compuestos pueden ser estables y difíciles de romper para generar mayor tiempo de acción germinicida. ¿De qué va a depender la estabilidad y lo difíciles de romper? De los componentes que se estén reemplazando en los cuatro brazos del nitrógeno. Si son componentes, digamos, fenólicos, van a ser mucho más demorados y más difíciles de romper que aquellos de naturaleza cadena libre, de tipo alifático. Y los aniones, especialmente detergentes, cuidado con eso, pueden atacar estas estructuras. También las aguas duras, los carbonatos y los sulfatos. Entonces, cuando tenemos aguas duras, por eso es que muchos de los amonios cuaternarios bajo condiciones de aguas duras van a tener dificultad para actuar. Sobre todo, vuelvo y digo, los que tienen anillos bencénicos. Los alifáticos son un poquito menos atacados por carbonato y sulfatos, pero esas tres condiciones son importantes de entender. Bien. Un ejemplo de amonios cuaternarios, que es el general para que entendamos, es este. Se llama cloruro de alquil de metil bencil amonio. Eso es casi que, ¿cómo se llama? Difícil de pronunciar, impronunciable, ¿no? Alquil dimetil bencil amonio. Entonces, como es una cosa así tan difícil, lo vamos a llamar con ADVA. ADVA, que es el componente de diferentes tipos de compuestos que se utilizan en la desinfección de estructuras inorgánicas. ¿Sí? Entonces tiene la posibilidad de matar bacterias, de matar hongos, de reaccionar hasta con algas, y se utiliza bastante. Este es el producto. Siempre con esta carga positiva. Entonces, con esta carga positiva, el producto es supremamente activo y hace que se reaccione con como los componentes de membrana. Este N puede ser 8, 10, 12. Lo más común es que esté entre 12 y 18 carbonos. Es una estructura alifática. Y esta es la forma en que se presenta en el mercado. Entonces decimos, bueno, pero tiene un grupo fenol. Sí, claro. Este es un producto netamente utilizado en la parte sanitaria, en la parte de hospitales, clínicas, industria, en fin, aviones, todo. En la conservación de madera. Entonces, el amonio cuaternario normalmente es de cobre. Entonces, ya. Entonces, ¿recuerdan allá cuando decíamos hay una posibilidad de reemplazar, de unir un grupo alquilo con un elemento metálico? Es el cobre. Entonces, cuando se utiliza cobre, normalmente el cobre es un protector de la lignina y además es un repelente de insectos y ataca a los hongos. Las estructuras cúpricas nos ayudan a controlar muchísimo el tema de hongos. Entonces, conservantes de madera. En limpieza, por los productos de limpieza,
¿Qué busca un producto de limpieza? Que a propósito, hay que decir, bueno, ¿qué es? No es solamente ver brillante la superficie. El producto de limpieza debe venir acompañado de algo para desinfección. Y eso es lo que la gente llama matar gérmenes y bacterias. Entonces, disminuir el efecto, la población bacteriana, que se disminuya el riesgo de contacto entre la superficie que se está tratando con el cuerpo humano, por ejemplo. Si nosotros lo llevamos a la parte agrícola, entonces sería también desinfectar parte de la estructura de la hoja. Entonces funciona muy bien en bacterias. Yo digo, estos productos, para el caso de bacterias, sobre todo en cultivos que son sensibles a esto, como el tomate de árbol, mucho cultivo del oriente antioqueño, que cada vez más estamos viendo atacado por bacterias, la misma papa, y el tratamiento incluso en la parte industrial pueden ser muy útiles. Yo alguna vez hice una aplicación en una semilla de papa para disminuir estos problemas de bacterias. La verdad es que con un amonio cuaternario normal y la semilla sí definitivamente duró mucho más tiempo. No lo hice con Simbo, la verdad es que el producto que después vamos a hablar hoy, pero funciona, ¿no? Son productos que ayudan muchísimo a preservar eh, la, los productos agrícolas. Consecuencias de los amonios cuaternarios en el ambiente. Ustedes van a encontrar, si se meten en la literatura principal, digamos como la dificultad que presenta la gente para su uso es esta, la acumulación. Entonces, la gran mayoría son biodegradables y no se acumulan en el ambiente, pero hay algunos que sí pueden acumularse, ¿cierto? Entonces, el caso de tener de ser reemplazados, no solamente un anillo, sino dos anillos de benceno, pues eso los hace muchísimo más difícil de biodegradarse. Entonces hay que entender muy bien también qué tipo de producto es el que tenemos, ¿cierto? Entonces, ustedes quieren saber un poco más, aquí está la dirección donde está el tema de manejo sanitario a partir de ciertas medidas para disminuir el impacto de los amonios cuaternarios. Esto es un amonio cuaternario, ¿cierto? Aquí. Entonces, es un producto que ustedes pueden tener con los cuatro R, los cuatro grupos sustituidos, los cuatro hidrogeniones sustituidos, y se va a utilizar para todo lo que hemos dicho hasta ahora dentro de la conferencia. Eso es un amonio cuaternario. ¿Qué más es un amonio cuaternario? Quítenle este radical, colóquenle aquí un CH3, sigue siendo amonio cuaternario. Quiten este, ponemos un CH3, sigue siendo un amonio cuaternario. Quiten este, ponemos aquí un grupo hidroxilo y aquí esta molécula es un amonio cuaternario. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí esto dice que si la cuaternización mejora la actividad biológica, sí, de hecho la cuaternización no solamente existe en el amonio, como le digo, es una modificación de una molécula que siendo activa y siendo muy elemental para la vida porque el amonio es la base fundamental de la transformación nitrogenada dentro de la planta, genera entonces mejoras. Entonces la cuaternización uno puede hacerla a partir del quitosano. Quitosano es un producto que tienen los crustáceos, por ejemplo, que es muy utilizado hoy en día para la bioactivación. Se pueden cuantificar las pectinas, los metilanos. Este es un producto que es Ganoderma lúcido, un producto muy común hoy en día para la salud humana, que es extraído de un hongo que en Malasia, por ejemplo, es plaga de la palma africana, y la inulina, el almidón de papa, todo se puede trabajar. ¿Para qué? La modificación genera componentes antimicrobiales, ¿cómo se llama? Transformación genética, que sirven como antioxidantes, anticoagulantes, antitumorales, inmunológicos. Todo esto lo hace la medicina, lo hace la farmacia. Nosotros nos vamos a quedar solamente con nuestro amonio cuaternario para ver cómo funciona el amonio cuaternario. Entonces, la parte fundamental como desinfectante de un amonio cuaternario es esta. Nosotros tenemos una superficie, ¿cierto? Y en la superficie vamos a colocar algo, por ejemplo, un alcohol, o vamos a colocar un producto como gasolina. Entonces, esos productos lo que hacen normalmente es repeler la superficie. Repelen, pero muchas de las veces no matan, ¿verdad?
Entonces uno dice, ah, sí, estamos haciendo un control protectante, preventivo, para que no entre la bacteria, simplemente la sacamos de ahí. O podemos tener sobre la superficie, hacer que la transformación de la superficie como tal, en el caso de una hoja, colocándole en la superficie de la hoja, en la estructura ya sea de la epidermis o de la cutícula, un producto que haga las veces de killer, de matador de la bacteria. Se puede. O colocar el producto y que ese producto simplemente con el contacto de la bacteria sin estar metido dentro de la estructura puede ocasionar la muerte. Esto es lo que se busca con los amonios cuaternarios, ¿verdad? Entonces, disminuir el efecto de la posibilidad de que entre la bacteria o el hongo. Ahorita vamos a ver el tema de los hongos. Vamos a ver bacterias primero. Por tanto, podría ser útil para muchos problemas bacterianos, ¿no? Particularmente, a mí siempre me ha disgustado encontrar en un cultivo esto. ¿Por qué? Porque, bueno, esto disminuye el rendimiento. Esto es agrobacterium tumefaciens, pero cuando uno encuentra agrobacterium tumefaciens en un cultivo, es netamente por un descuido de manejo. Uno no puede subírsele el agrobacterium tumefaciens, y el agrobacterium tumefaciens se sube porque uno le patrocina a la bacteria la posibilidad de entrada. Entonces, usa todos los residuos de la planta en producción de bioabono o de compost y nuevamente los mete al cultivo donde van todas las cantidades de esporas de las bacterias para generar una nueva población. No cuida. Entonces, como se hace tan difícil eso, hay que tener alternativas para evitar la proliferación. Entonces, lo que estamos viendo ahora es eso. Hacer una aplicación sobre las superficies en zonas donde uno vea, donde esté intuyendo que haya ataques de agrobacterium y se disminuye entonces la presencia de la bacteria, muy posiblemente, ¿no? En el caso de los hongos, si ustedes ven, un patógeno a la planta entra básicamente por una cuestión de reconocimiento. Esto es una espora. La espora va a hacer el reconocimiento primero de la parte de la cutícula y posteriormente de la epidermis. Entonces, si hay posibilidad de entrar la espora, desarrolla el esporón, el micelio y va a generar la entrada a la planta. ¿Cómo puede uno entonces estar atacando a los hongos? Lo que hacen los fungicidas normalmente es que un protectante, por ejemplo, está acá y evita que la espora entre. Un triazol, digámoslo, se mete aquí en la estructura grasa de la epidermis y de la cutícula y entonces no deja que la espora funcione. ¿Qué pasaría con un amonio cuaternario? Un amonio cuaternario estaría aquí. Y no solamente los amonios cuaternarios tienen una ventaja también, ¿no? Y es que disminuyen esa tensión superficial. Y al disminuir la tensión superficial, pues entonces la estructura, la parte de la lámina foliar, tendrá más posibilidad de ser impregnada por ese producto. Y estará haciendo la función de atacar directamente la espora o de si es altamente soluble en agua, de entrar y trabajar a nivel de hongo que esté ya infestando o que esté ya instalado dentro de la planta. Como realmente lo que hace lo que hacen estos productos es atacar pared y membrana celular, fácilmente pueden hacer parte de la rotación con otros ingredientes activos. Digamos, en el caso de los fungicidas, que actúan sobre respiración, sobre la división celular, fungicidas que actúan sobre la producción de metabolitos secundarios de hongos. Entonces, uno puede fácilmente hacer rotación con ellos, ¿verdad? Aquí está la etapa de desarrollo de un ovomicetos, por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, si estamos hablando de hongos, pues hay que hablar de hongos verdaderos y de estos ovomicetos, que no son hongos verdaderos. Realmente la diferencia entre un ovomiceto y un hongo verdadero es en su estructura de pared. Y estos hongos pues tienen unas características bien complejas para manejarlos. Caso del mildeо velloso en rosas o de la gota de la papa. Germinación. Aquí utilizamos protectante, ¿verdad? Entonces un amonio cuaternario puede actuar como protectante. Ok.
Penetración. Si ya ha empezado a penetrar y si el amonio cuaternario se diluye muy bien en agua, va a entrar el producto y va a estar acá. Recordemos que hay una cosa que en los productos es la posibilidad de que ellos se diluyan muy bien en agua o que se diluyan en grasas, ¿cierto? Si se diluyen en grasas, van a entrar aquí en la parte de la cutícula y van a establecer una barrera, que es lo que hacen los triazoles. Si no, van a entrar a la zona donde hay espacios libres de difusión y al instalarse aquí pueden ocasionar el problema. Por eso digo que son mecanismos de acción diferentes. Ya cuando nosotros tenemos esporogénesis y liberación, esto ya es un descuido total. Uno debe utilizar los productos hasta acá, ¿verdad? De aquí en adelante ya está es a andar con un descuido terrible y pues aquí lo único que hay que hacer es tal vez es más fácil podar o erradicar que ponerse uno a utilizar productos porque pues eso ya es un problema. La estructura de los hongos está básicamente determinada a través de esto. Que la pared celular, aquí tenemos la estructura de membrana. Esta es la membrana, las membranas biológicas todas tienen lo mismo. Entonces es una doble capa de lípidos. Eso los hace entonces muy hidrofóbicos. Y dentro de esas capas de lípidos van a estar proteínas integrales que les dan la posibilidad de ser hidrofílicos para que entre el agua y los nutrientes y todo lo demás. Y a su alrededor vamos a encontrar una pared celular, que esa pared celular es diferente a la pared celular de las plantas por los contenidos. Normalmente un hongo tiene proteínas dependientes de manosa, proteínas integradas a la manosa y glucanos. ¿Sí? La diferencia entre oomicetos y deuteromicetos, por ejemplo, es que los deuteromicetos tienen quitina, los oomicetos no. Eso los hace completamente diferentes. La quitina es una estructura fuerte, ¿cierto? Entonces hará que, digamos, un deuteromiceto sea menos fácil de atacable por un amonio cuaternario que un oomiceto. Entonces un oomiceto puede ser así directamente, muy parecido a lo que, al mecanismo que se utiliza para entrar a atacar las bacterias. ¿Qué tienen las paredes celulares? Espacios libres de difusión. Ah, bueno, entonces el producto puede entrar por aquí. ¿Hasta dónde? Hasta la membrana. Y en la membrana vamos a encontrar entonces los fosfolípidos cargados negativamente. Si el fosfolípido está cargado negativamente, entrará el amonio cuaternario, hará reacción con él y va a degradar la estructura, como lo ven ustedes acá. Entonces el mecanismo básicamente es ese. La liberación del producto, la liberación de los contenidos de la membrana celular a través del daño que causa este elemento del amonio cuaternario, mire, está entrando, está dañando la membrana, y cuando entre la membrana, pues cualquier tipo de producto que esté afuera puede entrar, incluso un fungicida tradicional normal. Por eso es que hablamos de sistema de rotación, para que se ayude con los fungicidas y con todo lo que se utiliza realmente en el manejo fitosanitario de problemas no solamente en cultivos de flores, sino en cualquier otro tipo de cultivo. Así funciona. Entonces hablemos de Simbo. Entonces Simbo, de acuerdo a la ficha que la casa Marletti distribuye, es un producto que está combinando dos ingredientes activos principales con otros productos. Cloruro de didecil dimetil amonio, dioctil sulfo succinato de sodio. Esto que vemos aquí es el producto del amonio cuaternario. Si ustedes ven, por aquí por ningún lado hay anillos bencénicos. Por tanto, no va a tener una cuaternización aromática. Esto lo hace completamente alifático. A esto es lo que se llaman los productos de quinta generación. Ya se les ha quitado todo el componente aromático, pero siguen siendo útiles. Y este es un producto adicional, básicamente, que el dioctil sulfosuccinato es un producto que ayuda básicamente al amonio cuaternario en su actividad desinfectante. Aquí lo tienen. Entonces, ¿qué hace Simbo? Acción antifúngica. Se da por efectos en la membrana celular de los microorganismos que ya lo vimos. Tiene cargas positivas, entonces interrumpe las interacciones entre las cargas negativas presentes en la pared y en la membrana, en la capa bilipídica.
Y ahí se ve ahí salida de contenidos citoplasmáticos. Entonces, realmente la célula del hongo, digamos que se revienta y evita que las esporas germinen. Por eso es que actúa preventivamente. Pero ¿qué pasa si ya hubo un austorio metido dentro de la membrana celular? También actúa. Simbo se utiliza como desinfectante de amplio espectro con propiedades fúngicas, algicidas, bactericidas sobre superficies inertes y sobre superficies foliares activas. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de ser utilizado, digamos, en bancos de propagación, utilizado en campo, utilizado incluso hasta en procesos de desinfección de agrobacterio para dar entonces seguridad y, mejora en el tema sanitario. Y estas son características que ustedes lo ven en las etiquetas y que las pueden solicitar en las fichas que tienen la compañía de Simbo. Producto líquido altamente soluble en agua. Entonces, si es soluble en agua, ¿qué quiere decir? Que puede entrar fácilmente a la estructura de la célula, de la hoja, y entrar a la parte de la epidermis, sobre todo en las zonas libres de difusión, donde si va a encontrar un hongo o una bacteria ahí, también puede actuar sobre ella. De hecho, todo esto tiene que ser bajo los estándares de recomendación del producto, ¿sí? Como todo producto químico, uno no puede hacer un uso de sobredosis, porque ni de pasársele la mano con su aplicación. Digamos que de las experiencias que el grupo técnico me compartió, me llamaron la atención estas, una prueba de eficacia que hizo la doctora Valcárcel, creo que fue ella, sí, sobre mildejo velloso curativo en rosa. Bueno, aquí estamos hablando de Simbo, 1 centímetro cúbico por litro, y lo más importante, el número de repeticiones, 4, y aquí lo que nos dice es el resultado con una eficacia del producto versus el testigo único del 96%, ¿cierto? ¿Qué se hizo? Aspersión de esporas, sobre foliolos e incubación, y posteriormente la aspersión directa sobre el Ashiel en vez 48 horas de hacer crecer un ovomiceto. Entonces estamos hablando de un ovomiceto que se controla un 96% con el producto. Aquí tenemos un hongo verdadero, Fusarium oxysporum. Entonces, Fusarium oxysporum en tomate. Prueba de agroidea, producto Simbo, monos cuaternarios y desinfectante polimérico. 1.5 centímetros cúbicos. Porcentaje en inhibición del Fusarium 92%. Porcentaje de control 92%. Entonces estamos hablando de una acción bastante interesante del producto sobre dos tipos de patógenos, ¿verdad? Sobre Fusarium oxysporum también, pero en clavel, donde tenemos ya un 93% de inhibición, importantísimo esto, ¿cierto? Y un control, pues obviamente muy llamativo para el tema de Fusarium oxysporum. Si nosotros vemos, los fungicidas normalmente, que era lo que les decía, se distribuyen de la siguiente manera. Un fungicida de baja solubilidad queda en la superficie. Un fungicida liposoluble quedará en la cutícula y en la epidermis superior. Estos dos, digamos que este va a ser un protectante neto. Este va a ser un protectante con algún tipo de labor también de ataque cuando las esporas del hongo estén metidas acá. Liposoluble, ¿qué quiere decir? Que se diluye fácilmente en contenidos grasos. Y la cutícula especialmente tiene contenidos grasos. Por eso es que los triazoles y bueno, otros productos van a quedarse aquí. En el caso de los insecticidas, hay insecticidas que entran hasta acá también, para que el insecto cuando coma y trate de consumir la cutícula se envenene de forma directa, ¿cierto? Otros son hidrosolubles. ¿Qué es hidrosoluble? Que pueda entrar y vaya a la parte de movimiento libre de agua en la célula. Y entonces cuando esto sucede tenemos la posibilidad de atacar incluso hongos que ya se hayan metido por acá. Esa es la diferencia.
Entonces, siempre que ustedes vean un producto, miren la posibilidad de que sea liposoluble o hidrosoluble. Eso les dirá si hace un control solamente en la superficie o si hace un control en el interior de la hoja. Bueno, eso les quería hablar de este tema de los amonios cuaternarios. Creo que ahora el ingeniero Joseph les va a hablar de las técnicas de aplicación y a partir de técnicas de aplicación, cómo mejoramos la acción de estos amonios cuaternarios, que son productos, como les digo, muy importantes para la rotación, para hacer un proceso de amalgamiento dentro de nuestros productos que tenemos para atacar los problemas fitosanitarios. Todo producto tiene que usarse en rotación. Productos que solamente sean llevarlos y aplicarlos y que nos vaya a curar todos de esos milagrosos, eso no existe. La química de la planta, ustedes saben que las plantas son de naturaleza, digamos que tienen dos polaridades, polaridad negativa y polaridad positiva. Por tanto, si nosotros atacamos, en este caso, la polaridad negativa, también se debe estar rotando con algo que ayude a disminuirle a la planta la capacidad positiva que tiene de recuperación. ¿Sí? Entonces siempre la planta es bipolar, siempre. Y nosotros también, los humanos, ¿no? Lo que pasa es que no lo reconocemos. Pero de todo organismo vivo tiene esa posibilidad. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que necesitamos rotación de productos. Y la rotación se encamina mirando los mecanismos de acción. Entonces, si entendemos el mecanismo de acción y entendemos la molécula como tal, para qué sirve y de qué está hecha, podemos entonces hacer una muy buena sinergia de los diferentes productos que existen en el mercado. Bueno, muchas gracias por el tiempo, por escucharnos y por hacer parte de este grupo de webinar. Ingeniero Marco, le hacemos la invitación primero a que cierre el compartir de la presentación y Sí, que señor. le regale a las personas ahí 5 minuticos para preguntas. Bueno, perfecto. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. El señor William Valverde pregunta si se puede usar Simbo para control de Fusarium susporium raza 4. El ingeniero Edgar Sanabria tiene algunos resultados, o la ingeniera Costanza, que nos hablan un poquito más de eso. Yo no sé si lo hayan hecho ya en esos Fusarium oxysporum ustedes o no, pero de hecho debe ser así porque es un producto que está, miren el tipo de mecanismo de acción que tiene, ¿no? O sea, no está atacando una parte muy específica del metabolismo, que es el gran problema de las razas de los hongos, que mutan cuando uno les ataca completamente, por ejemplo, la síntesis de colesterol. Entonces, si yo le ataco siempre la síntesis del ergosterol, el hongo muta y va por una vía metabólica alterna. Entonces saca un strike, una raza distinta. Entonces necesitamos una enzima que vaya a atacar esa raza distinta. Bajo lo que yo veo del producto, es un producto que sí puede estar ayudando a manejar el problema, ¿cierto? Sí, puede ser, pero no sé, ingeniero Edgar o ingeniero Constanza, si tengan ustedes experiencia en eso. Muy buenas tardes a todos. Claro que sí, señor. Le confirmo lo que usted estaba diciendo. Sí, inicialmente nosotros lo hicimos en el laboratorio, lo hicimos en tomate. Y a raíz de que varios de nosotros trabajamos en flores y que clavel ha sido un problema bastante álgido y que ha sido como el cáncer en el historial de las flores para clavel. Y hemos cogido varias razas. En sí, no le puedo decir qué raza era, pero sí es una de las razas más resistentes que hay. Y estoy seguro de que, como lo dice el ingeniero Marco, va a tener un buen control. Gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Vamos a hacer mi presentación. Ingeniero Joseph, si tú me permites un segundo, pues quiero agradecerle al ingeniero Marco y no sé si nos damos, aunque sea unos 20 segunditos, para saber si existe otra pregunta, por favor, ingeniero.
Por mí no hay ningún problema. Si hay más preguntas, las escuchamos. Bueno, aparentemente no, señor. Entonces, pues, ingeniero, permítame darle las gracias, ingeniero Marco. No, perdón un segundo que sí están haciendo aquí una pregunta. El señor Sebastián Calle pregunta para el control de pudrición de cogollo, la PC en palma de aceite. Sí, me parece que el palma de aceite es un complejo. La producción de cogollo, perdón, palma de aceite es un complejo. Cuando uno habla de complejos es porque hay articulados varias condiciones que permiten el desarrollo de varios hongos. Pues se ha dicho que es solamente la presencia de un hongo, de Phytophthora, pero realmente uno no puede decir que es Phytophthora, echarle la culpa a Phytophthora de todo lo que ocurre no es tan eficaz ni tan diciente. Yo digo, si ese hongo tuviera los abogados que tuvieron los Nule, nos demandarían por qué perjurio y por calumnia, porque no solamente es él, están involucrados muchos otros. Entonces, como es un proceso de complejidad, de hecho puede estar asociado a la presencia de hongos directamente y digamos a la susceptibilidad del tejido. La susceptibilidad del tejido, pues tendremos que abordarla desde otro punto de vista, pero sí es la presencia de hongos, sí. Sí, porque este es un producto que, digamos, ataca de manera generalizada toda estructura que tenga lo que vimos ahí, una pared celular fúngica con presencia o sin presencia de lignina. Entonces, ahí es donde vamos a mirar que el hongo está actuando de manera directa sobre diferentes razas de hongos. Por eso, el producto, perdón. Entonces, por eso les decía, la diferencia entre oomicetos y asco y deuteromicetos. De hecho, el hongo, en este caso, el hongo que se le echa la culpa de la pudrición de cogollo en palma es un oomiceto, ¿cierto? Entonces, sí podría tener un control directo en la medida en que nosotros hagamos las aplicaciones directamente cuando se vean los primeros síntomas. Ver primeros síntomas y hacer aplicaciones directas para que el hongo no siga creciendo, ¿sí? Entonces, veo que es una alternativa. Es una alternativa, como digo, no es que con esto vamos a sanar todo, no. Traten de utilizarlas, traten de rotarlos, traten de hacerlo. Esto no se mueve, no es sistémico. Entonces, como tal, no estamos hablando que es un producto sistémico, debe ser aplicado a la hoja o aplicado a las zonas donde estamos viendo el desarrollo de los problemas fitosanitarios. ¿Sí? A eso vamos. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Bueno, si no tenemos más preguntas, una vez más, muy agradecido con el ingeniero Marco Cabeza y le damos el paso al ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional, el ingeniero Joseph Acero Vargas, ¿sí? Especialista en manejo de suelos sostenible de la Universidad UTCA y creador de protocolos de aplicación en termonebulización, en el cual ya lleva bastante experiencia, algo así como más de 7 años. Entonces, pues, ingeniero, bienvenido y el micrófono y la cámara son suyas. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación de parte de Marletti Company. Bueno, esta es una charla donde vamos a hacer un resumen de lo que son las técnicas de aplicación de plaguicidas, donde vamos a concluir con la termonebulización, que ha sido una técnica revolucionaria en la industria de las flores y que de ahí ha pasado a otras industrias a partir del año 2014. Bueno, pues mi experiencia, pues fui el afortunado que literal el pasante de universidad que creó los protocolos de aplicación para termonebulización con algunos productos. Esto me permitió hacer avance y relaciones con los grupos de flores pues, más importantes de la sabana. Bueno, sin más, entonces continuamos con la presentación. Técnicas de aplicación de plaguicidas. Ahí están mis datos para quien me quiera contactar luego. Técnicas de aplicación de plaguicidas, ¿sí? Estamos en un mundo cada vez más globalizado y más competitivo. Nosotros ya dejamos de competir con el vecino de la casa,
la finca vecina, sino que competimos es con el mundo. Hoy en día flores y cultivos de alimentos que salgan de cualquier lugar del mundo pueden llegar a cualquier lugar del mundo. Entonces Colombia ya no compite solo con Ecuador, sino compite con Kenia, con Malasia, compite con Sudáfrica, con Estados Unidos. Entonces ese mundo globalizado nos hace ser cada vez más competitivos. Las exigencias de mercado que se tienen son cada vez más altas. En ese orden de ideas se deben generar técnicas de aplicación cada vez más profesionales y más eficientes en costo y en efectividad de aplicación. Además de eso, se deben cumplir normas internacionales que aplican para proteger la producción agropecuaria y la salud, ¿sí? Entonces es importante identificar las técnicas como deben ser para ser racionales y ambientalmente responsables. En el mundo se rechazan frutas, hortalizas, residuos de plagas, por residuos de plaguicidas, por lo que se conocen como trazas, ¿sí? O también por presencia de plagas, lo que se conocen como las plagas cuarentenarias, ¿sí? Y también pues por patógenos de carácter humano. ¿Cuáles son los objetivos de la aplicación de plaguicidas? ¿Sí? Aplicar en el momento justo, la dosis correcta, en el momento de reducir las pérdidas del producto depositado fuera de su objetivo, ¿sí? ¿Y cómo llega el producto a lo preciso? Ya el ingeniero hacía alguna mención de la forma en la cual se deben aplicar ciertos productos según sea el objetivo. Entonces, ¿cuáles son las formas de aplicar el producto? ¿Sí? Mediante una gota pulverizada, una nebulización, un espolvoreo o atomizado, ¿sí? Hay un ítem que se conoce como la cobertura, ¿sí? Que es básicamente el número de gotas que yo tengo por centímetro cuadrado. Y hay otro que me va a afectar la aplicación, que son los tamaños de la gota. Según el tamaño de la gota, voy a tener deriva, evaporación o penetración adentro del cultivo, ¿sí? Entonces la cobertura, número de gotas por centímetro cuadrado. Si yo tengo una gota más grande, ¿sí? Voy a tener espacios donde no voy a tener contacto. Y si yo tengo gotas muy pequeñas, mi contacto va a ser mayor, ¿sí? Para un mismo volumen líquido, a medida que se disminuye el tamaño de la gota, se obtiene un mayor número de gotas y una mayor cobertura. La cobertura ahí hace referencia a cuánto de la superficie de la hoja llego a tener, o sea, cuánto llego a cubrir como tal, ¿sí? Pero también hace referencia a cuánto puede penetrar adentro de la planta. Entonces voy a rayar un momentico la presentación. Entonces, si yo tengo mi planta que es de esta manera, esquema normal, perdón que me tardo un poquito, ¿sí? Y yo hago mi aplicación, debo fijarme que no solo me llegue a estas partes, ¿sí? Que es cuando yo hago las aplicaciones con mis técnicas de aplicación, me puede estar llegando a las partes, digamos, más cercanas al punto de aplicación, sino que me debo fijar que también me estén llegando a estos puntos, ¿sí? Normalmente, buena parte de los hongos donde tienen su mayor carga biológica están en el tercio inferior, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la aplicación, puede que tenga gotas, ¿sí? En una muy buena situación en esta zona. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Esta zona va a estar desprotegida. Si yo manejo gotas grandes, va a ser muy buena la cobertura en la parte superior. Pero esas gotas grandes, por deriva o por vórtices, no van a entrar. Entonces, depende de lo que yo necesite aplicar, debo tener en cuenta muy bien qué técnica de aplicación debo, ¿sí? En ese orden de ideas, hay estudios que definen los tamaños de gota adecuados o las gotas que se deben tener por centímetro cuadrado según sea el producto que yo vaya a aplicar. De manera general, y eso se debe consultar con fichas técnicas de cada producto, los herbicidas de contacto normalmente piden más de 40 gotas por centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque les decía, debe llegar a la mayor parte de la superficie de la hoja o de la planta. Si es sistémico, las gotas pueden ser más grandes, 20 a 30 gotas por centímetro cuadrado, y como lo mostraba en la presentación anterior el ingeniero Marco, esas gotas van a tener una condición de ¿sí? Con los insecticidas y los fungicidas, ¿cuál es el número de gotas que debe tener? Si es contacto, mayor a 50 gotas, o sea, gotas más pequeñas, ¿sí? Eso para que lo puedan al momento de calibrar sus equipos.
Entonces, mayor presión, una boquilla diferente para que tenga esa capacidad de generar gotas pequeñas. Y el sistémico puede tener gotas más grandes. Dependiendo del producto, entonces ya lo explican en la anterior presentación, contacto es básicamente que esté sobre la superficie y sistémico es que tenga la capacidad de penetrar. Entonces, aparte de lo que mencionaba el ingeniero en la anterior presentación, de solubilidad, de que sea liposoluble o hidrosoluble, el tamaño también me ayuda a tener una mejor efectividad en la aplicación. Esta mina quiero que la memoricen, ¿sí? Que le tomen un pantallazo, que le tomen una foto con el celular para que se den cuenta de algo que va a pasar con las diferentes técnicas de aplicación, ¿sí? Según tenga yo un tamaño de gota cada vez más pequeño, 20 micras, 100 micras, 500 micras, entre más pequeño sea el tamaño de la gota, más tiempo va a durar suspendida en el aire, ¿sí? Si yo tengo las gotas suspendidas en el aire, puede que eso me genere deriva, pero eso también me va a generar penetración adentro del cultivo, ¿sí? Dependiendo de mi objetivo, si yo quiero hacer una aplicación ambiental, pues voy a buscar gotas muy pequeñas, en micro. Pero si yo lo que quiero es tener es un herbicida, entonces las gotas deben ser más grandes, que sean más pesadas para que yo no las pierda deriva, ¿sí? Entonces, no hay una técnica que sea mejor que la otra, es que tienen objetivos diferentes, ¿sí? Entonces, es importante conocer esto para definir cuál técnica debo aplicar según el objetivo que yo defina. Si yo tengo gotas más grandes que tengo, pues menos gotas, una menor cobertura, que puede ser una ventaja. Tengo una menor penetración, como lo explicaba en las 2 o 3 diapositivas anteriores. Tengo una menor deriva, que esto puede ser una ventaja o una desventaja según lo que yo necesite. Tengo una menor evaporación, que esto en sí suele ser una ventaja. Los productos en general necesitan tiempo para actuar, ¿sí? Y si las gotas a mí se me secan, se quedan sin vehículo. Y si se quedan sin vehículo, no van a tener el efecto deseado en la planta, en la erradicación o en el control de algún insecto o en el control de algún hongo, ¿sí? Entonces es importante conocer que según el tamaño de gota también me va a garantizar un tiempo de acción, ¿sí? Si tengo gotas más pequeñas, ¿qué voy a tener? Voy a tener más gotas, que significan mayor penetración, mayor posibilidad de contacto, una mayor deriva, que dependiendo de lo que yo necesite puede ser una ventaja o una desventaja, y como una desventaja tengo una mayor evaporación. Eso quiere decir que cuando yo tengo gotas grandes, lo puedo aplicar casi que en cualquier momento del día, casi que en cualquier condición ambiental, pero cuando tengo gotas muy pequeñas, necesito una condición ambiental específica para tener una buena efectividad en la aplicación. Relación del tamaño de gota con cobertura. Entonces, lo mismo, entre la gota sea más pequeña, ¿sí? 10 micras, va a tener una cobertura de hasta 10.000 gotas por centímetro cuadrado. Y si la gota es muy grande, de 1.000 micras, ¿sí? Pues la superficie de contacto pues, va a ser muy bajita y voy a tener muy pocas gotas por centímetro cuadrado. Relación del volumen aplicado. Si yo aplico 50 litros por hectárea, ¿sí? Con gotas de diferentes tamaños, voy a tener un número de gotas por centímetro cuadrado. Si son 50 litros por hectárea, a 200 micras puedo llegar a tener 120 gotas por centímetro cuadrado. Si son 50 litros de 500 micras, tengo 8 gotas por centímetro cuadrado. ¿Eso qué me va a implicar? Que si, o sea, en resumen, para recapitular lo anterior, si yo quiero una desinfección ambiental, me voy con este tamaño de gotas. Si yo lo que quiero es una aplicación de un producto sistémico, me voy con este tamaño de gotas. Es decir, como el resumen. Si yo lo que quiero es un riego, pues un riego me voy con este tamaño de gotas. Entonces, para que entiendan que es diferente cada técnica de aplicación para cuál objetivo tengo. Tengo un objetivo sistémico, tengo un objetivo de contacto. Entonces, desde ahí yo empiezo a clasificar la técnica que voy a aplicar. Clasificación de los volúmenes. Hay una clasificación que se ha generado dependiendo del porte de los cultivos. Si son cultivos de porte bajo, inferiores a 1 metro, incluso inferiores a 2 metros. Una aplicación de alto volumen, que básicamente es una aplicación donde se genera o sea, la aumentación completa de la superficie, que las gotas escurran. Esas están alrededor de 600 litros, ¿sí? Estos 600 litros en que aplican
normalmente en aplicaciones de herbicidas, que se hacen las quemas de pronto en arroz. Están los temas de volumen medio, que son 200 a 600 litros en estos cultivos de porte medio bajo. Bajo volumen, acá el tema de los insecticidas, que están entre 50 y 200 litros, igual los fungicidas. Está el muy bajo volumen, que hasta hace unos 8 años en Colombia poco se usaba, más allá de pronto los aviones con más entre 5 y 50 litros por hectárea, y ultra bajo volumen, que es la termonebulización con la que vamos a concluir, que son volúmenes inferiores a 5 litros por hectárea. Entonces, hoy en día existe, bueno, desde hace mucho, pero hoy en día se está utilizando técnicas donde hay un uso muy eficiente del agua, ¿sí? Entonces, la idea también es aprovechar las condiciones ambientales para usar las condiciones ambientales como vehículo para poner mi ingrediente activo en el ambiente y que tenga un mejor efecto hacia el control que deseo. Entonces están las aplicaciones diluidas a punto de goteo, que son las de 500 litros por hectárea, que normalmente se hacen con tractores, se hacen, digamos, con mangueras, que es lo que convencionalmente conocemos. Y están las aplicaciones concentradas, que serían las de ultra bajo volumen y las de bajo volumen. Máximo estamos hablando de 2 o 3 centímetros por litro, entonces ya son aplicaciones concentradas, pero hay unas que son concentradas, ¿sí? O sea, casi que se aplica el producto. Factores que se deben tener en cuenta en las aplicaciones, ¿sí? Como ya he recalcado en las anteriores filminas, el tamaño de la gota es supremamente importante y la cobertura. Y el blanco biológico al que voy, ¿sí? Y no solo el blanco biológico, sino la fase que tenga de la enfermedad donde quiero ir. ¿Cuál es mi blanco biológico? ¿Qué tipo de planta tengo? ¿Qué producto voy a aplicar? Como le decía, si es liposoluble, si es hidrosoluble, como explicaba el ingeniero Marco en la presentación anterior, y el equipo de aplicación. ¿Qué técnicas, así como en resumen rápido, se conocen? Pues dentro de las diferentes técnicas de aplicación aparece el polvoreo, que yo lo voy a desarrollar. La pulverización y la aspersión son muy parecidas. La atomización, donde yo ya busco cosas más pequeñas. Las nebulizaciones y las termonebulizaciones. Hay un bracito aparte donde se ponen los cebos, ¿sí? Porque digamos que es una técnica donde yo aplico un producto para controlar un insecto específico, pero digamos que se hace de una manera más pasiva y no tan activa como se hace con estos equipos de aplicación. La clasificación de los equipos de aplicación, pues hay equipos que tienen estado sólido, líquido y gaseoso, que sería esta parte. Los mecanismos de acción, que son manuales, de presión presurizada, ¿sí? O sea que cuando yo estoy bombeando con mi cacorro, cuando tengo un motor que me agrega presión, eso genera esa presurización. Las acopladas, las que van a la toma de fuerza de los tractores, los que tienen un motor independiente y propio. Y también pues se tiene en cuenta los medios de transporte, si tiene el manual con el chiromático, como lo hacemos muchos, el acoplado, repito, con la toma de fuerza de tractores, y el aéreo, que serían pues los aviones. El espolvoreo, básicamente, ¿qué es el espolvoreo? Como empezamos a fertilizar, ¿qué tiene ventaja? Que no son polvos tan finos, tiene una muy buena penetración en la masa vegetal, permite los tratamientos fitosanitarios en escasez de agua, o sea, no necesita un vehículo y tiene una rápida ejecución. Desventajas, barrera de protección poco segura, o sea, se nos puede llevar la deriva, tiene muchos problemas porque se pueden apelmazar, son muy higroscópicos, en el momento que se genere humedad, se van a apelmazar, pierdo mi producto. Poco de los productos a la planta, viene el viento y se los lleva. Falta homogeneidad, yo no sé cuánto apliqué por centímetro cuadrado, por metro cuadrado. Hay que manejar mayor cantidad de producto comercial por una misma cantidad de ingrediente activo, pues el producto puro no lo puedo diluir. El apelmazamiento del polvo y los tratamientos incontrolados en días ventosos, o sea, cuando ventea, y simplemente no puedo aplicar el producto. Está la pulverización aspersión, que consiste en poner un plaguicida de forma líquida, diluirlo, ¿sí?, en el volumen de agua para que generen gotas pequeñas que llevan el plaguicida en forma de solución, de emulsión o de suspensión. El tamaño de las gotas en un pulverizador depende pues, de la hojilla, de la característica del equipo que yo aplique, de la presión del equipo.
y es también del cuidado y el mantenimiento que yo tenga con el equipo. Si yo no le hago un mantenimiento, se alteran las boquillas y eso me descalibra el equipo. En fase líquida generalmente se usa con agua, también puede ser con algún aceite para diluir. Las gotas pequeñas se obtienen a través de orificios pequeños y las altas presiones de las boquillas. Estas pequeñas gotas generan una mejor cobertura, como se los he explicado a ustedes. Aquí se puede ver cómo esas pequeñas gotas hacen que no quede el producto solo sobre la superficie, sino que penetre en la planta para que tenga un mejor efecto. Bueno, la pulverización a aspersión, sí. El tamaño de las gotas de una pulverización depende, de nuevo, lo repito, de la boquilla y de la presión de la máquina. Entonces, como se lo decía, hay gotas que están generando esta cobertura, ¿sí? Pero de pronto esta es la mejor forma que yo tengo para aplicar ese producto, ¿sí? El hecho que se vea mojada no quiere decir que esté mejor aplicado. ¿Qué puede pasar? Esta gota grande, por gravedad, va a viajar hacia este lado y se va a llevar todo el producto al suelo. Eso no es conveniente. Entonces, hay tamaños de gotas como el que se ve acá, ¿sí? Que se adhiere a la, se va a adherir a la superficie de la hoja y va a actuar. O sea, va a tener en realidad ese efecto protectante, ¿sí? O ese efecto sistémico para que penetre en la hoja. Si es muy pequeña, se va a secar y tampoco voy a tener el efecto deseado. Entonces, pues, ni ni tan. La atomización, ¿qué le agrega la atomización a la anterior que teníamos de pulverización a aspersión? Simplemente mayor presión, y a mayor presión pues se generan gotas todavía más pequeñas que van a generar una mejor penetración adentro del cultivo. Desde aquí, desde la atomización, dentro de mi experiencia, estaría una de las mejores formas de aplicar el símbolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a penetrar en este tipo de cultivos, ¿sí? Bien adentro del dosel de la planta, y eso va a permitir que llegue a las esporas, principalmente donde yo quiero que llegue el producto, ¿sí? ¿Por qué también a las esporas? Eh, Hasta donde dice la literatura, donde he leído, en esa fase de espora, si yo logro controlar la espora, no tengo generación de resistencia, ¿sí? Entonces, por eso también es muy importante conocer estos productos que sean de efecto protectante, que vayan dirigidos a las esporas, porque además que hay que usar la rotación sí o sí siempre, me permite usar un producto más veces, ¿sí? Porque estoy llegando a un punto donde está la fase del hongo, donde es menos riesgoso generar la resistencia. Entonces, desde aquí, desde el tema de atomización, estos equipos empiezan a ser como los adecuados o ideales para la aplicación de este tipo de productos, ¿sí? Está la nebulización. Básicamente la nebulización que hace todavía gotas un poco más pequeñas que bajen de las 50 micras, entonces ya deja de parecer una gota y empieza a parecer un rocío. Si las gotas bajan de un tamaño de 25 o para lograr un tamaño inferior a 25 micras, entre 5 y 25 micras, ya se debe agregar algo que es el calor, que es la termonebulización, ¿sí? Entonces, la llama termonebulizadora lo que hace es calentar un poco, ¿sí? Y ahí genera una presión en el ingrediente diluido, y lo que genera es unas microgotas, y esas microgotas lo que generan es una nube, ¿sí? En una nube, la penetración en los cultivos, en las plantas, llega a ser, la verdad, el 99%. O sea, va a viajar adentro muy bien. ¿Qué problemas se tienen? Si hay vientos superiores a 5 kilómetros por hora, temperaturas superiores a los 20-25 grados y humedades relativas que bajen del 70%, las gotas van a permanecer muy poco tiempo en el ambiente. Ahí se vuelve completamente inconveniente, porque los amonios cuaternarios, y lo digo porque aparece la verdad en los manuales de uso, cuando uno compra cualquier producto, uno mira por detrás, una de las condiciones que dicen la mayoría de amonios cuaternarios, al menos en este tiempo de pandemia, decía, aplica una superficie húmeda y que esa
Bueno, creo que estamos con problemas de señal. Ingeniero Marco. Sí, señor, en el que nos quedamos viendo la nebulización. Yo no sé, estábamos viendo la pantalla, pero no sé, ellos perdieron sonido. A veces el ingeniero Edgar Pero se yo nos creo vuelve que a unir. es un problema de internet de ellos. Porque fíjese que usted y yo estamos, nos podemos ver. Sí, y lo mismo estamos viendo el resto de los participantes. Entonces sí hay un problema de internet. Bueno, yo le pido disculpas a los participantes. Aló. Ok, me estaban llamando precisamente el ingeniero Joseph. Parece que tienen un pequeño problema de internet. Estamos tratando de que se puedan conectar nuevamente. Le pido mil disculpas a todos los participantes, pero digamos que son cosas que se nos salen de las manos. Vamos a esperar a ver qué pasa. Les pido un poco de paciencia, por favor. Pues como hablando, para aprovechar un poquito el tiempo, ingeniero Fernando, la verdad, cuando uno indaga la parte de SIMBO y la parte de la química de los productos que ustedes tienen, lo deja uno gratamente sorprendido. O sea, las alternativas que hay para uso son bastantes. Me gustó el tema de indagar sobre el producto. Yo realmente, como decía, lo había aplicado a amonios cuaternarios. Había tenido la experiencia muy interesante de controlar botrytis sobre todo y de controlar problemas de semillero, Pition, Sclerotinia y Sclerotium. Pero pues a lo que voy es que hay una alternativa interesante en lo que son las fitóptoras. Fitóptora en aguacate, fitóptora en cítricos, fitóptora la misma, es la pregunta que nos hacían en palma aceitera, el tema de la fitóptora de la papa, los vellosos, y que la bremia. Entonces, pues no sé qué opina el resto de los participantes del webinar. Es un producto muy interesante que hay que irlo metiendo, irlo trabajando mucho en la rotación. Y bueno, ustedes tienen una herramienta de enorme capacidad para darle alternativas al uso de agroquímicos en la agricultura. Gracias, ingeniero. Ingeniero, hay una pregunta que nos hace el señor William Valverde, en la cual nos pregunta que si se puede considerar la apertura estomática de la planta para la aplicación e incide en la eficiencia del producto o no. No, realmente los estomas de la planta están hechos para absorber gases, para absorber CO2 y de pronto un poquito de gases de azufre, muy pocos, y para dejar salir vapor de agua. Cuando uno hace aplicaciones en la zona estomática, digamos, y uno dice, por ahí entró el producto, no entra realmente por el ostiolo, por la apertura estomática. El producto entra por las células que están alrededor del ostiolo, que son células acompañantes y oclusivas, y que tienen menos cantidad de grasas, menos cantidad de aceites y de componentes grasos. Entonces, digamos, productos que sean muy solubles en agua pueden entrar muy fácil por ahí. Hay fungicidas sistémicos que uno los aplica en el follaje, en la parte del envés, y funcionan muy bien porque son solubles en agua. Entonces van a encontrar una barrera menor en cuanto en cuanto a grasas para poder entrar. Eso digamos que es una de las razones. Si el producto es liposoluble, pues va a ser un inconveniente porque no va a encontrar en esas células suficiente cantidad de grasa para adherirse. Entonces no es bueno.
Cuando uno habla de fertilizantes foliares, la gente dice, ¿por qué no los aplica todos por debajo? Que es que los estómagos están abiertos. El fertilizante foliar no entra por el estómago. El fertilizante foliar entra por unos conductos, básicamente de naturaleza muy puntual, que llaman ectodesmos, y por esas zonas donde hay menos eras. Los fertilizantes foliares, especialmente aniónicos, tienen problema para entrar. Entonces uno aplica fósforo, por ejemplo, foliar en el haz, nunca va a ser absorbido por la planta. Si lo aplica en el envés, sí, porque hay menos resistencia en grasas. Entonces es por la composición, no por la apertura. No, porque si no, ningún producto podría uno aplicarlo si los estómagos no están abiertos, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales, ningún producto funcionaría si yo lo aplico en el haz, donde no hay estómago. Claro. Entonces, no, el estómago simplemente es transmisión de gases, no más. Correcto, ingeniero, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. Bueno, aparentemente no. Mientras los compañeros se conectan, pues me gustaría compartir algunas experiencias con el uso del producto. Yo particularmente lo he usado mucho en hacer vacíos biológicos en pasifloras que son tan susceptibles al tema de Fusarium. Y hemos obtenido unos resultados evidentemente sorprendentes cuando hablamos en laboratorio de tener resultados del 96% de eficacia. Hemos hecho unos vacíos biológicos, luego hacemos una corrección de pH y luego hacemos aplicaciones de tricodermas, bauberias, en fin, para repoblar nuevamente el suelo. Y nos ha funcionado muy bien. Hemos tenido, digamos que hemos podido sobrellevar los problemas que se nos han presentado en algunos sitios dentro del cultivo en cuanto a Fusarium se refiere. En el caso de Phytophthora en aguacate también lo hemos usado con excelentes resultados. Entonces, pues yo creo que día a día Simbo no solamente va a ser una herramienta interesante como un fungicida de amplio espectro, como un bactericida de sino también en toda la parte de desinfección de superficies que podamos tener en nuestras fincas, que creo que eso era lo que iba a comentar el ingeniero Joseph, unas aplicaciones en las poscosechas, en los cuartos fríos, en la desinfección de herramientas, inclusive en los piediluvios de las fincas. Simbo se vuelve una alternativa muy interesante en cuanto a desinfección se refiere, ingeniero. Muy bien, muy bien. La verdad que sigan así digamos que en el tema este del producto siempre y para todos, yo creo que los que estamos metidos en la parte de la agricultura siempre queremos que sea un producto que nos arrase con todo, que mejor dicho muestre unos resultados enormes. No, esto hay que saberlo manejar y como les digo, dentro de la rotación y de las estrategias de manejo debe incluirse. Y es que no solamente él va atacando hongos. A mí me encantó el tema de los virus porque si nosotros logramos tener algo de control y de manejo para enfermedades virales, nos olvidamos también de utilizar tanta cantidad de insecticidas para disminuir los transmisores, ¿no? Que uno utiliza insecticidas de alta toxicidad básicamente para disminuir las poblaciones de transmisores de virus. Pero si hay posibilidad de generar más bien el ataque directo a virus, eso logra también algo de equilibrio biológico y de disminución de ingredientes activos de alto impacto. Claro que sí, ingeniero, sí, señor, tiene toda la razón. Vamos a ver qué pasó por acá. Yo creo que tuvieron que conectarse desde otro equipo, no sé. Luis Eduardo, si nos estás escuchando, por favor. Qué pena con ustedes ahí, no sé qué pasó con el computador. No se preocupe, ingeniero. Digamos que hemos venido pues compartiendo algunas experiencias y con el apoyo del ingeniero Marco. Son problemas técnicos que se nos van de las manos y nada que hacer. Esto es mucha tecnología, pero no está acabada de inventar. Entonces le pido a
los webinars a los webinars presentes. Eh, nuevamente presentamos mil disculpas por las fallas técnicas y bueno, los dejo nuevamente en compañía del ingeniero Joseph Acero. Bueno, voy a recapitular un segundito. ¿Y ahora qué? Listo, ya están viendo la presentación, ¿me confirman, por favor? Sí, señor. Listo, bueno, entonces iba con la nebulización y con la termonebulización. La termonebulización se ha vuelto muy efectiva para el control de esporas, ¿sí? Y acá les voy a mostrar, digamos, algunas fotografías donde se ve, digamos, como cuál es su efecto en aplicación y cobertura. Estas son fotos ya que tienen más de 6, 7 años cuando estábamos haciendo los desarrollos. Y acá, digamos que descubrimos un factor muy importante que es la humedad relativa, la alta presión atmosférica, que normalmente se empieza a dar en condiciones de la sabana de Bogotá, después de las 5:30 de la tarde, a las 6 de la tarde, y va por ahí hasta las 6:30 de la mañana del día siguiente, máximo 7 de la mañana. Cuando se hacen termonebulizaciones, es muy importante entender que las gotas son muy pequeñas, la deriva es muy alta y que las gotas se secan muy rápido. Si las gotas se secan muy rápido, como lo venía mencionando anteriormente, el producto no alcanza a actuar. Fernando, te puedo pedir el favor que apagues el micrófono, qué pena que se me genera un retorno. Gracias. Acá, esta fotografía voy a hacer aquí como el zoom para que lo puedan ver, que se ve esta nube que se generó, que salió del invernadero, pero ustedes ven que tiene la altura del invernadero, 5 o 6 metros. Esto era más o menos como las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden ver ustedes acá? Básicamente lo que pueden ver es que la nube permanece baja. Si permanece baja, yo puedo mantener todo mi invernadero cubierto. Si yo hago una aplicación del amonio cuaternario, de nuestro Simbo, el producto va a estar actuando y esa nube dura aproximadamente 30 minutos. Entonces, con eso garantizo que pongo el producto en el ambiente y aparte de que lo pongo en el ambiente, eh, está en una condición ideal para que actúe. ¿Cuál es esa condición ideal? 80% humedad relativa. ¿Por qué es importante esa condición de 80% de humedad relativa? Por dos razones. Me genera mayor presión atmosférica. Mayor presión atmosférica quiere decir que también voy a tener menor viento y también voy a tener esa humedad relativa alta. Cuando yo tengo humedad relativa, solo la humedad relativa por encima del 80%, las esporas normalmente empiezan a hidratarse. Y entonces como empiezan a hidratarse, digamos que están así pequeñitas, no sé si me puedan ver, pero entonces empiezan a hincharse, 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 hincharse. Y entonces eso genera que su membrana celular esté tensa, ¿sí? Entonces está a punto de generar el austorio, que sería ese bracito que aparece así, que va a penetrar en la superficie de la planta. Pero entonces está ya hinchada, lista para germinar, como por decirlo de alguna manera, pero entonces también está en ese punto donde es más vulnerable. 80% humedad relativa. Entonces, cuando yo hago la aplicación con termonebulización, lo que puedo lograr es que aprovecho ese momento donde la espora está más sensible y hagan de cuenta que es como un globo que yo lo inflo, lo inflo, lo inflo y cuando lo tengo inflado, lo pincho con una aguja, se revienta, como ya lo explicó el ingeniero Marco Cabezas, se revienta esa espora y todo lo que tiene adentro sale y la espora muere. Entonces, con la termonebulización que tengo yo, básicamente con 5 litros de dilución yo puedo aplicar en 1 hectárea. Entonces tengo un método de control ambiental muy efectivo en el tiempo, porque 1 hectárea se aplica en 10, 12 minutos. Muy económico, porque tengo una persona aplicando 1 hectárea en 10, 12 minutos. Muy ambientalmente amigable con el agua, porque yo máximo de esos 5 litros, 2 o 3 litros son de agua, comparado con otro tipo de aplicación que en el mejor de los casos me estoy gastando 200 litros de agua por hectárea, entonces me genera muchas eficiencias, ¿sí? Además de eso, no solo lo uso en cultivo, ¿sí? También lo puedo usar en las poscosechas, y cuando lo uso en poscosecha se me vuelve todavía más eficiente,
porque yo puedo hacer una aplicación en 2 o 3 minutos solo con agua, con el producto diluido, y eso me genera a mí un excelente control, ¿sí? Entonces, bueno, aquí voy a saltarme parte de esto, pero igual lo quiero mencionar, tener en cuenta siempre leer las fichas de seguridad de los productos. Pero como recalco, aprovecho la presentación anterior, los amonios cuaternarios son de uso incluso médico. Entonces son productos muy, muy amigables, ¿sí? De pronto con que hay que tener cuidado con no aspirarlos, que no vayan hacia la garganta porque generan irritación. Pero en general en el ambiente lo que generan es desinfección, o sea, control de hongos, de esporas de hongos en general también cuando se hace termonebulizado, de bacterias y en algunos casos de virus. Entonces siempre hay que tener en cuenta las fichas de seguridad, porque según la ficha de seguridad, yo sé si esta era la antigua clasificación, donde estaban las 4 categorías de clasificación, si es muy tóxico, yo debo tener unas medidas de protección. Respecto a las derivadas, pues yo debo generar protecciones, generar barreras para que no pasen de un lugar a otro las aplicaciones, no solo por el hecho de que contamine al vecino, de pronto con una aplicación que él no desea, sino porque también es producto que yo pierdo. Y producto que yo pierdo, pues es inversión que yo pierdo. Recomendaciones, pues para el personal, con todos los plaguicidas pueden entrar por los ojos, por todas las mucosas, ojos, por la nariz, por la boca y también por la piel. A partir de eso, pues debo tener equipos de protección. Entonces, como las botas, los guantes, los respiradores. En el caso de la termonebulización, yo debo usar caretas con filtros de gases orgánicos, protectores de nariz y boca, delantales, el traje impermeable completo y aparte pues estar haciendo los exámenes médicos correspondientes al personal de aplicación, que debe ser trimestral. El equipo de protección, aquí está, digamos, otra vez señalado. Recomendaciones al aplicar en campo, entonces nunca permitir que apliquen pues, las mujeres plaguicidas. En el caso del amonio cuaternario, digamos que ahí no tendríamos ningún problema. La mayoría de los plaguicidas tienden a acumularse en los seres humanos, en los mamíferos, en las gónadas y pueden generar algún tipo de cáncer. Entonces, por eso también son importantes las rotaciones de producto en el sentido en que no estar contaminando el cuerpo de la gente, ¿sí? Nunca permitir pues, que haya niños presentes al momento de aplicar plaguicidas, alimentarse bien, porque pues todas estas aplicaciones son desgastantes desde el punto de vista físico, y mientras yo estoy aplicando no puedo ni comer ni tomar agua, solo hasta que termine, hasta que me bañe, hasta que me retire el equipo de protección. Es importante también entender que la ropa que yo uso para aplicar termina contaminada, ¿sí? No hablo del caso del Simbo, sino el caso del resto de aplicaciones de fungicidas y de insecticidas sobre todo, ¿sí? Entonces, como mi ropa está aplicada, yo me la debo quitar, o sea, la persona se la debe quitar y directo a la lavadora, o sea, no manipular eso, porque eso entra por la piel, y si yo empiezo a agregar agua y aplicar agua y a lavarlo a mano, eso me puede ingresar a la piel y me puede intoxicar. Entonces, eso debe ser, me lo retiro y directo a la lavadora. Yo voy a la ducha, y ya. Ponerse todo el equipo de protección, realizar la aplicación de cara al viento para que el viento vaya de lado y no me esté pegando a mí, ¿sí? Realizar la aplicación de la forma más uniforme posible, conociendo el terreno y mis condiciones ambientales es muy importante que yo haga una buena calibración de equipos. Eso debe ser periódico, al menos pues, si uno pudiera hacerlo cada semana sería como el ideal, pero mínimo 2 veces al mes. Nunca destapar las boquillas con soplos de boca. Cuando una boquilla se tapa, hay manuales que indican cómo se debe usar, pero nunca usar la boca para destaparlos y nunca comer ni beber cuando estemos haciendo aplicaciones. Eh, Teniendo mi ropa de protección, debo pues lavar los equipos porque el equipo está contaminado, ¿sí? Luego de lavar el equipo, bañarse con abundante agua y jabón. eh, con guantes lavar la ropa o la verdad la lavadora es lo mejor para no contaminarse y marcar siempre la parcela fumigada, ¿sí? Para advertir a las personas aledañas que ahí se hizo la aplicación. Eliminar los envases de manera adecuada, pues hay una resolución del gobierno, la resolución 1676 del Ministerio de Medio Ambiente. Muchísimas gracias por la atención
y bueno, esperamos un tema de preguntas, pero antes de eso quería dejar esta imagen que tal vez es lo más diciente en el caso de una post cosecha en cuanto a lo que se tiene con una termonebulización. Ya lo mostraba el ingeniero Marco Cabezas con los estudios, pero esta imagen es muy diciente. Esto es una POSCO donde se pone esta cajita de Petri durante Ingeniero, una perdón, hora. ingeniero, no ha cambiado la diapositiva. Ah, ok. Regálame un segundo porque entonces... Ah, ya, espera. ¿Ya pueden ver la fotografía? Correcto, ingeniero, ahora sí. Listo. Esto fue con Simbo 2017. Una post cosecha antes de... Se pone la cajita de Petri, hacer la captura de esporas, ¿sí? Una hora. Cuando termina esa hora, se hace la aplicación con termonebulización con el Simbo. Lo que hicimos con el ingeniero Edgar en ese momento fueron 100 centímetros cúbicos en 1 litro de agua con una termonebulizadora en post cosecha y cuarto frío. Y este fue nuestro resultado en el cuarto frío y este fue nuestro resultado en la post cosecha de captura de esporas ambientales después de la aplicación. O sea, hicimos la aplicación, esperamos 20 minutos, luego pusimos las cajitas de Petri a hacer de nuevo captura de esporas y este fue nuestro resultado. Entonces, ahorita que estamos en temporada de madres y desde que empezamos en San Valentín, este es un método protectante de aplicación que si lo quieren conocer, pues se ponen en contacto con el ingeniero Edgar y con mucho gusto vamos y los capacitamos en la forma en la que se hace y esta sería la carga ambiental que tendrían. Hicimos el experimento con Botrytis, pero esto controla más esporas, como hacían las preguntas anteriores, puede llegar a controlar esporas de Fusarium, de Anthragnosis, de Coletoticum, y entonces ahí tienen una técnica muy interesante para que la conozcan y la apliquen. Muchísimas gracias. A usted, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, tenemos dos preguntas en este momento. El señor Richard Blanco pregunta lo siguiente. En termonebulización, ¿el producto está puro? ¿Se puede aplicar puro? Sí, ¿sí? Pero digamos que te puede salir más económico si lo aplicas con algún vehículo. Y lo que buscamos con el vehículo es la estabilización ambiental. ¿En qué sentido? Que no se evapore, que no se degrade. Entonces, si lo ponemos a que vaya en conjunto con agua, eso me va a permitir que me dure esos 10 minutos que yo necesito para que me recubra la espora, para que me genere esa lisis. De pronto, si lo aplico puro, es muy volátil y no va a tener el efecto que yo quiero. Correcto, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, también se hace la siguiente pregunta. ¿Cuántos litros por hectárea se debería aplicar en termonebulización? Es la pregunta que están haciendo. Y pues hacen la pregunta de lo que estaba usted hablando en este momento. ¿En la post cosecha se debe aplicar? En post cosecha es genial porque digamos, los ambientes siempre están húmedos y en el cuarto frío la humedad relativa siempre está por encima del 90%. La temperatura en un cuarto frío pues debe permanecer sobre los 3 grados Celsius, entonces se vuelve ideal para la aplicación de la termonebulización. A su vez también les digo, es una temperatura ideal para la latencia de las esporas. Ahí están hidratadas, simplemente esperando a que suba un poco la temperatura para expresarse. Entonces, en el cuarto frío, yo trabajé en una buquetera y hacía aplicaciones 2 veces a la semana. ¿Para qué? Para mantener este nivel de, de inocuidad. O sea, así como dicen por ahí, bajar los reclamos al máximo para evitar pues, esas pérdidas de dinero. Obviamente que sí quiero aclarar, eh, con la termonebulización el objetivo es ambiental. Yo con termonebulización tengo gotas muy pequeñas que no me van a penetrar en el mesófilo, que no va a llegar a atacar las hifas del micelio. Entonces, termonebulización básicamente es un método preventivo. Si a post cosecha, si adentro de post cosecha, la flor o las frutas
ya viene con alguna contaminación, esta técnica no alcanza a solucionarlo. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, nos pregunta el señor Nelson Rodríguez. Dice lo siguiente: en termonebulización hemos visto que los productos se calientan bastante. ¿Esto no desneutraliza los productos? Hay un artículo que yo escribí para Metroflor, déjame lo busco para poder graficar, pero básicamente eso no es tan así. Incluso es conveniente que se caliente un poquito, y cuando digo un poquito es 25 grados el producto, ¿sí? La mayoría de los productos a 25 grados no se degradan, y el tiempo que pasa por esa, entre comillas, alta temperatura, no alcanza a degradar productos. De hecho, en termonebulización hay estudios donde aplican Bacillus subtilis para algunos cultivos. Esas aplicaciones de Bacillus subtilis normalmente las hacen en la noche, ya que en la noche, pues este hongo también necesita 4 o 6 horas para poder establecerse en el cultivo. Pero de pronto, si tienen dudas, pues voy a buscar el artículo y lo comparto en el chat para que lo puedan leer. Metroflor. Ingeniero, también nos hacen otra pregunta, que la siguiente. Perdón, corrijo sobre la pregunta del señor Nelson Rodríguez, porque yo dije que lo desnaturaliza, pero realmente lo que él preguntaba yo no lo leí bien. No lo desneutraliza, y corrijo y pido disculpas. Lo neutraliza. No tengo suficiente información para responder esa pregunta. La verdad no sabría responderla. Perfecto. La señora Jimena Medina también nos pregunta, o hace la aclaración, o se pregunta, dice, pero la termorizadora dicen que la temperatura es de 100 grados centígrados. Entonces, no sé, ¿cuáles son las temperaturas que pueden alcanzar las termonebulizadoras? Bueno, aquí menos mal encontré rápido el artículo para poder explicarlo, ¿sí? En la termonebulización hay una combustión, ¿sí? Cuando hay combustión, gasolina estallando, llega a los 900, a los 1200 grados Celsius. De ahí hacia allá se genera una presión con una temperatura que va a empujarse hacia allá, ¿sí? En este sentido en el que están las flechitas. Por este lado, ¿sí? Donde yo tenga el tanque de mi mezcla, voy a poner una boquilla que me va a poner en contacto con este aire que va saliendo caliente, ¿sí? Ese aire que va saliendo caliente me genera esta presión, me empuja las gotas, me las microniza, ¿sí? Me genera gotas entre 5 y 15 micrones, y esas gotas se van a calentar más o menos a 25 grados centígrados, ¿sí? O sea, que esto se caliente a 1200 grados no quiere decir que las gotas se vayan a calentar ni siquiera a 25 grados. ¿Cómo lo puedo ejemplificar? Si ustedes tienen una vela, ¿sí? Y la encienden, una veladora ahorita el cirio pascual de Semana Santa, y pasan el dedo por encima de la flama, ustedes no se alcanzan a quemar, ¿sí? Si dejan el dedo ahí, obviamente se van a quemar. Pero entonces las calorías que tiene que ganar una gota de agua para que se caliente demasiado, para que llegue incluso a los 50, 60 grados, pues va a ser un tiempo mayor. El tiempo que pasa por acá, esa gota es de una centésima de segundo. Entonces no alcanza a calentar más allá de los 25, 30 grados Celsius la gota. Entonces, en teoría, no tiene posibilidad de degradar la gota, o tal vez de neutralizarla, como lo decía la pregunta anterior. Además de eso, ¿qué va a pasar? Sale de este ambiente que está a 25 grados centígrados y se va a encontrar con un exterior que está al 80% de humedad relativa. Que si yo estoy en el llano, eso no está a más de 16 grados centígrados. Y eso también, ¿qué va a generar? Que se va a condensar. Esta gotica que yo estoy sacando acá va a salir, aquí, si están viendo la cámara para que miren mi mano, va a salir y va a entrar en contacto con la humedad relativa que yo tengo en el ambiente. Y entonces se va a condensar alrededor de mi gota el resto del agua.
y ahí es donde yo hago la captura de la espora, ¿sí? Entonces lo que hago es encapsular la espora con agua y con mi ingrediente activo, que es lo que me va a generar ese gran efecto de control que tengo. Entonces, primero, sí calienta, la máquina se calienta muchísimo. Hay que tener unas medidas de protección y uno debe entrenar muy bien al personal para que no se queme, ¿sí? Pero, ¿cuánto se calientan las gotas? A 25 grados, máximo 30 grados Celsius. Que tenga esos grados Celsius se vuelve muy conveniente aquí en condiciones de la sabana. Si yo tengo 30 grados Celsius saliendo esas gotas y van saliendo a un ambiente que está al 80% de humedad relativa, a máximo una temperatura de 8 o 9 grados Celsius, lo que va a suceder es condensación. Los que somos de la sabana, que madrugamos porque somos agrónomos, trabajamos en el campo, nos damos cuenta que a las 5:30 de la mañana, cuando estamos respirando, cuando exhalamos, se forma como una nube de vapor. La termonebulización replica ese efecto, ¿sí? Solo que lo hace a una escala mayor, permitiendo llevar un vehículo al ambiente. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. La señora Jimena pregunta nuevamente, según esta información, con la termonebulizadora no solo se pueden aplicar desinfectantes y fungicidas, sino también acaricidas e insecticidas. No, No, como lo mostraban, bueno, digamos que algunos sí, ¿sí? De hecho, las termonebulizadoras se usaban para aplicar, ay, se me olvidó ahora el nombre, para el Aedes aegypti, se hacían aplicaciones de algunos insecticidas, ahorita se me escapó el nombre, abamectinas, de abamectinas para algunos insecticidas. Pero ¿qué pasa con eso? Si tú usas un insecticida con una termonebulizadora en condiciones de la sabana, que normalmente tienes un colegio al lado, es un riesgo muy alto, ¿sí? Entonces, en la sabana estamos aplicando desinfectantes ambientales que en el peor de los casos lo que le hace a los niños es quitarles la carga de COVID que hay en el ambiente. De hecho, eso lo quería mencionar también. Hacer aplicaciones de termonebulización cuando hay infestaciones de gripa, baja las cargas de inóculo y uno ve como una reducción en las epidemias de gripa. Sí, eso es como un efecto colateral bueno que hemos tenido con estas aplicaciones. Ah, bueno, pero para responder el tema de los acaricidas. Los acaricidas requieren una alteración en el pH del agua que yo aplique, que me baje a 5, a menos de 5 en la escala de pH, ¿sí? ¿Y qué sucede ahí también? Necesito humectación y que permanezca mucho tiempo. Como yo tengo aquí gotas tan pequeñas, al menos los que son degradadores de quitina no funcionan, ¿sí? Los que son, pues, por aspiración de disruptores neuronales, es muy riesgoso aplicarlos con la termonebulizadora, porque yo no tengo un control de la deriva, ¿sí? Entonces, y además, y para terminar, ese tipo de productos se deben aplicar cuando haya actividad de los insectos. Entonces, la termonebulizadora está funcionando sobre las 6 de la tarde, donde los insectos ya no tienen así como mucha actividad. Entonces, no es una técnica adecuada para la aplicación de insecticidas. Correcto, ingeniero, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más, alguno de nuestros participantes tiene alguna otra pregunta. Permítame, sí, señor. Pregunta el señor Nelson Rodríguez que si para los azufrados sería ideal. ¿Los azufrados son sublimaciones o de pronto si le pueden permitir abrir el micrófono para aclarar la pregunta? Permítanme un segundo, porque yo también estoy aquí como con pequeños problemas de Bueno, voy avanzando entonces. Si son sublimaciones, la verdad no, ¿sí? Si es algún producto que se pueda diluir, sí se puede aplicar. El tema a tener en cuenta es que la finca donde lo apliques debe tener un muy buen cerramiento con unas telas de confinamiento bien importantes, porque ese olor a azufre seguramente va a generar alguna inconformidad en los vecinos. Gracias. Don Nelson, ya está habilitado, por favor. Don Nelson.
Bueno, pues yo habilité a don Nelson, pero no sé qué está pasando. No sé, creo que se desconectó. Bueno, ya desde mi parte, pues, Ok, ya nos está contestando que quedó resuelta la pregunta, ingeniero. Muchas gracias. bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues no sé si tengamos algo más, ingeniero. Pues, de mi parte ya si alguien quiere conocer pues el protocolo de uso, que pues se dirijan a Marletti, que busquen al ingeniero Edgar o a los profesionales de la zona de Marletti, y con mucho gusto los acompañamos para que conozcan las diferentes técnicas, porque como lo decía el ingeniero Marco Cabezas, si la enfermedad es Agrobacterium, hay una técnica de aplicación adecuada para Agrobacterium. Si el tema es botrytis ambiental en post cosecha, hay otra forma. Entonces, pues que nos busquen como profesionales y con mucho gusto los asesoramos. Muy amable, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, pues no siendo más, quiero dar las gracias a todos los participantes en nombre de Marletti Company, de los funcionarios de Marletti Company, de nuestra gerente general, Constanza Rincón, al ingeniero Marco Cabezas, al ingeniero Joseph Acero. Muchísimas gracias, muy valiosa la participación de ustedes, muy amable por compartir pues estos conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias a todos, muy amables por participar. Les estaremos enviando vía WhatsApp un link con la grabación de este webinar, que sería el equivalente a las memorias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y mucho éxito. Hasta luego. Bueno, a todos gracias. Que estén muy bien y estamos para servirles. Vale, ingeniero, muchas gracias. Gracias a todos. Una feliz noche. Feliz noche.